No debemos olvidar que siempre hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema concreto que les atormenta en la vida, pero no porque tengan un interés real en Él como Salvador. Bartimeo obedeció la voz del Señor, y aunque era ciego, llegó hasta donde Jesús estaba, convirtiéndose para nosotros en un buen ejemplo de lo que la Escritura quiere que usted y yo hagamos, que andemos por fe y no por vista. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el ministerio de predicación En Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Reciban todos ustedes un muy afectuoso saludo en esta nueva semana en que nos volvemos a encontrar en nuestro programa En Espíritu y en Verdad. En esta oportunidad nos acompañarán como anfitriones la Quinta Iglesia Metodista Independiente de Santiago. Contaremos con la participación del matrimonio Gómez Vergés en la lectura bíblica, con las alabanzas de nuestras hermanas Juanita Leighton y Rosita Romero, a quien por primera vez escucharemos en sus hermosas interpretaciones a capela. Tendremos el mensaje de la palabra de Dios que nos trae el pastor Daniel Horta sobre el regalo de la vista no solamente física, sino espiritual que dio nuestro Señor Jesucristo al ciego Bartimeo en Jericó, conjuntamente con la salvación de su alma. Esta salvación es el verdadero milagro que Dios obra en cada uno de quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Contaremos también con la visita y lectura bíblica de nuestro querido hermano Nicolás Alatsis, quien ha viajado de Buenos Aires a Santiago, y del testimonio de nuestros hermanos Cristian Belis y Alexandra Molina, quienes tras una muy prolongada estadía de 10 meses en Colombia, debido al cierre de fronteras que ha habido por la COVID-19, finalmente han podido regresar, gracias al Señor, a su hogar en Chile. Ellos nos compartirán su testimonio durante este tiempo transcurrido y su gratitud por la fiel protección que nuestro Señor les brindó en todo lo que necesitaron para sobrellevar la crisis sanitaria, mientras permanecieron en la región del Valle del Cauca, en ese país. Los invitamos entonces a escuchar nuestro programa de hoy. Sean todos muy bienvenidos. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor
Jesucristo de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Somos el matrimonio Gómez Vergés de la Quinta Iglesia Metodista Independiente. Saludamos a los hermanos y auditores del programa radial En Espíritu y en Verdad. Y a continuación leeremos la palabra de Dios, la que se ubica en Marcos 10, los versículos 46 al 52. Dice así la palabra de Dios. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que el Señor les bendiga. Estimados auditores, reciban ustedes un cordial saludo. Al leer el Evangelio de Marcos, nos enfrentamos al registro del último milagro que realizó nuestro Señor Jesús. En estos pasajes, Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Recordemos que Jesús ya había anunciado que su destino era la cruz, pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos a través de sus palabras o por las obras que él hacía. Ahora llega a Jericó, aproximadamente a unos
25 kilómetros de Jerusalén. Y las Sagradas Escrituras nos dice que ahí tuvo un encuentro particular con un hombre. Marcos explica para sus lectores que Bartimeo era ciego, era un no vidente, y que como resultado de su discapacidad, él se veía obligado a mendigar porque era pobre, dependiendo para su supervivencia de la ayuda de otros. Sin lugar a dudas, no era poco vergonzoso ganarse la vida suplicando ayuda y dependiendo de la misericordia del otro, y en muchas ocasiones recibiendo muchas veces el desprecio de la gente. El encuentro de Bartimeo con Jesús se da en víspera de la celebridad de la Pascua judía. Aunque la asistencia a Jerusalén para esta fiesta era obligatoria para los varones mayores de 12 años, Bartimeo se encontraba impedido de ir. Muchas veces se le atribuía a una enfermedad como la ceguera el fruto de un pecado hecho por la misma persona o por sus antepasados. Para Bartimeo, la fiesta lo único que le podía aportar era que por el camino en donde él se ponía a mendigar en aquellos días pasara mucha más gente de lo habitual y podría encontrar algunas pruebas de la generosidad de los peregrinos que aliviaran en algo su necesidad. Las Escrituras dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Pero aquel día Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. Se trataba de Jesús Nazareno, del que él había escuchado hablar mucho. Él había escuchado hablar que era un hombre especial y que ya había sanado a muchos. También sabía que ese tal Jesús predicaba que él era el Mesías, el Cristo, el prometido de las Escrituras. Cuando Jesús pasaba por el camino, inmediatamente comenzó, dice las Escrituras, Bartimeo a dar voces, con el fin de llamar la atención del Maestro. Bartimeo de ninguna manera quería perder la oportunidad que tenía de estar delante de él. Y lo cierto es que se trataba realmente de una oportunidad única, ya que Jesús, dicen las Escrituras, nunca más volvió a pasar por allí. Estimado oyente, ¿cuántas oportunidades has tenido para acercarte y conocer a Jesús? Tal vez esta sea tu última oportunidad. No la desprecies. Espero que seas como Bartimeo, como nos narra esta historia, que con una actitud decidida y vigorosa se acercó a Jesús. Sigamos viendo lo que nos dice el relato bíblico. Bartimeo entonces comenzó a dar voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo había sido privado de la vista y no pudo ver las obras que Jesús hacía. ¿No vio, por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino? ¿Cuando sanó a un leproso? ¿Cuando resucitó a Lázaro? Pero una cosa sí, él había escuchado las noticias y éstas eran suficientes para convencerse de que Dios había cumplido su promesa en Jesús y había en él enviado al Cristo, al Mesías. En cierto sentido, tal vez a usted le ocurre lo mismo. ¿Has oído hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores? Aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos, quiero decirte, estimado auditor, que Él está pasando en este momento por el camino y tú tienes la oportunidad de acercarte a Él porque Él te está llamando. La Biblia nos dice que muchos le reñían a este ciego que se callase. En otras palabras, estaban enojados y le reprendían para que no siguiera dando aquellos gritos. No sabemos con exactitud por qué la multitud hizo esto. Tal vez pensamos, para ellos un ciego no tenía ninguna importancia y además
Su forma de gritar y llamar la atención no dejaba escuchar lo que Jesús decía. Quizás esas personas tenían prisa por llegar a Jerusalén para establecer a Jesús como rey y no querían que aquel mendigo les retrasara más tiempo. Lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre podría haber alguna oposición. Estimado auditor, tal vez tú quieres acercarte a Jesús, pero existe alguien quien bloquea ese acceso a Cristo. Alguien te puede decir que seguir a Jesús es para fanáticos, es para necios, para personas sin conocimientos, ignorantes. O bien puede ser alguien más cercano a ti, una amiga, un amigo, la misma familia, que sean impedimento para que tú te acerques a Él. A Bartimeo no le importó los reproches de la muchedumbre, ni hizo caso del ridículo que su importunidad probablemente acarrearía, porque por encima de todo estaba su deseo de conocer al Mesías. La Biblia dice, entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. ¿Pasaría de largo el maestro? ¿Haría oído sordo a su clamor? Por supuesto que no. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo frente a esta alma que suplicaba desde lo profundo de su corazón. Para otros, Bartimeo tal vez no era más que un hombre pobre, víctima de una enfermedad, alguien que no contaba dentro de los grandes planes de gobierno que todos se hacían en torno a Jesús. Pero el Señor no pensaba como ellos. Él sí se conmovía ante la necesidad y miseria que el pecado ha introducido en este mundo y que quedaba patente en la situación en la que se encontraba Bartimeo. Por eso, en medio de aquella situación, Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud de curiosos que le acompañaban y la de aquel hombre, que aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de quién era Jesús. Él demostraba una fe inquebrantable. Así que el Señor, al ver esto, mandó llamarle. Y la gente se acerca y le dice, ten confianza, levántate, te llama. Hoy estas palabras pronunciadas por la gente son las palabras que las dirigimos a usted, querido auditor. Tenga fe, levántese, Jesús te llama. El relato bíblico continúa diciendo, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata y entusiasta. La Biblia dice que arrojó su capa. No debemos olvidar que para un mendigo como él, esto era muy significativo, puesto que sería lo único que tenía. De alguna manera podríamos decir que para Bartimeo su capa era de mucho valor. Era una prenda realmente útil que le servía para tal vez recostarse en el mismo camino o para abrigarse en momentos de frío. Para muchos mendigos, una cubierta, una frazada, es tan valiosa como una gran casa. Bartimeo es un gran ejemplo de cómo hay que seguir a Jesús. Él entendió que ir a Jesús lo debía de hacer despojándose de todo lo que nos puede atar a este mundo. Hay muchos que no quieren ir a Jesús porque sus negocios son más importantes que los negocios de Dios. Bartimeo, cuando escuchó que Jesús le llamaba, arrojó decididamente su capa para ir a Jesús sin pensarlo dos veces. Él sí apreciaba a Jesús. Nosotros también debemos librarnos de todo aquello que nos pueda suponer un obstáculo para atender el llamamiento del Señor. En ocasiones, esto puede ser un pecado concreto al que no estamos dispuestos a renunciar completamente, pero en otras puede ser algo que no sea necesariamente pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de tomar una decisión de seguir con diligencia a Jesús, como por ejemplo el tener una afición, el mismo trabajo, alguna amistad
o los negocios de los cuales habíamos hablado. Estas son algunas cosas que te pueden ser obstáculo para que des un paso para ir a donde está el Maestro. Bartimeo obedeció la voz del Señor y aunque era ciego, llegó hasta donde Jesús estaba, convirtiéndose para nosotros en un buen ejemplo de lo que la Escritura quiere que usted y yo hagamos, que andemos por fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Cuando Bartimeo es traído cerca de Jesús, las Escrituras nos dicen que, y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? La pregunta puede resultar un poco extraña. ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús tenía poder para sanarle y él conocía lo que quería Bartimeo. Muchas veces, estimado auditor, el Señor nos enfrenta a nuestra condición y quiere que estemos conscientes de nuestra situación. Era evidente que Bartimeo era ciego, pero Bartimeo tenía que declarar su condición pidiendo sanidad para su visión. Hay un dicho en mi país que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estimado oyente, es evidente que usted y yo somos pecadores, somos ciegos espirituales, y Él quiere que usted reconozca su situación y condición. Usted es un pecador que está en tinieblas y que solo Jesús le puede dar la vista espiritual que necesita. Bartimeo quería recobrar la vista para estar con Jesús. Esto lo vemos con total claridad cuando más adelante, una vez que fue sanado y el Señor le dijo que se fuera, él decidió acompañarle en el camino hacia Jerusalén sin separarse de él. Así que la pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en su corazón y cuál era el interés concreto que tenía en Jesús. No debemos olvidar que siempre hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema concreto que les atormenta en la vida, pero no porque tengan un interés real en Él como Salvador. El relato prosigue con las palabras de Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. Y la Biblia nos dice, y seguía a Jesús en el camino. La curación se produjo en respuesta a la fe de Bartimeo, demostrada por su persistente vehemencia, por su reconocimiento de Jesús como Mesías y por su petición al Señor. Ahora Bartimeo podía ver, se sentía profundamente agradecido. No era ese tipo de persona que una vez que reciben de Dios lo que desean, ya no se acuerdan más de Él. De ninguna manera, Bartimeo no iba a dejar a su bendito benefactor, a su sanador. Así que se unió a él en el camino que le llevaba a Jerusalén. Estimado auditor, al igual que el personaje de esta predicación, Bartimeo, el Señor te está llamando para darte vista espiritual. Estás en un mundo lleno de tinieblas, donde el hombre no sabe distinguir el bien del mal. Y usted necesita de Jesús, del Salvador. Él te puede dar vista espiritual. Él te puede quitar las vendas de tus ojos para poder ver y conocer a tu Salvador. Solo debes aceptar el llamado a reconocerte pecador y pedir salvación para tu vida. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de su enfermedad. Así como también usted puede ser libre del pecado. El Señor te bendiga. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Me guías, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras
Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa del Ministerio Evangelístico de la Iglesia Metodista Independiente, para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. El Ministerio Radial Metodista Independiente tiene el privilegio de aportar a la edificación de los creyentes y a la defensa de nuestra fe bíblica con el programa Todo el Consejo de Dios. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerda escucharnos en www.facebook.com Radio Metodista Independiente cada sábado desde las 16 horas, hora de Chile. Será muy bienvenido. Estimados oyentes de los diferentes lugares donde se escucha esta audición radial, los saluda Nicolás Salazzi de Argentina. En estos momentos me encuentro en Chile y daré lectura a una porción bíblica que se encuentra en Filipenses 3, 4 a 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de la resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Su creación, Dios tiene un gran que reina, los astros por su senda van. El brazo al corso de los grandes ríos se preparan y el pie las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver cómo estás en la gloria que puedo tener sin la voluntad del Señor. Incontable arena el conocer las horas que a poco ver. El viento
las manos de Dios, dice, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llego prueba dura y contenida, Él es quien da paz al corazón. Porque en las manos de Dios, dice, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Enviamos un fraternal saludo a toda la audiencia que sintoniza nuestro programa en espíritu y en verdad. Mi nombre es Cristian Vélez y el nombre de mi esposa es Alexandra Molina. Queremos compartir con ustedes un poco de la experiencia que vivimos durante los últimos meses en Colombia, donde por causa del confinamiento sanitario que ha vivido el mundo entero, tuvimos que quedarnos allí siguiendo las medidas establecidas por los gobiernos. El Salmo 34:10 dice: Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este pasaje bíblico refleja el testimonio de lo que vivimos en nuestra estadía en Colombia, ya que nosotros viajamos allí con la intención de tener unos días de vacaciones y por lo tanto contábamos con un presupuesto para ese determinado tiempo. Pero todo se salió de lo planeado y nos vimos en la necesidad de generar recursos para el sostenimiento de nuestra estadía que se prolongó. Vimos la ayuda de Dios en todo lo que emprendimos. Encomendamos nuestros pasos a Él y, como lo dice su palabra, no tuvimos falta de ningún bien, a tal medida que nosotros pudimos contar con todo lo necesario para nuestro regreso a Chile. Por eso hoy alabamos a nuestro Dios por todas las misericordias recibidas y por su incondicional amor damos testimonio. También queremos contarles un poco de la situación de seguridad que vive Colombia, para tener este país presente en sus oraciones, ya que a lo largo de su historia ha sido afectada con violencia por causa de los grupos guerrilleros que al día de hoy no han desaparecido. Si bien es cierto, existe un acuerdo de paz con algunos grupos en particular, también hay otros grupos al margen de la ley que aún no se han desarmado y continúan generando inseguridad, violencia en algunas regiones del país. Por otra parte, les informamos que algunas iglesias locales propias del Valle del Cauca, Colombia, región donde nos encontrábamos, ya se están congregando en sus templos, esto siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad establecida por las autoridades sanitarias. Por esto damos gracias a Dios, ya que muchos hermanos allí no tienen acceso a la tecnología de la información y comunicación y no habían podido congregarse por medios virtuales. Nos despedimos dando gracias a Dios por todos los favores recibidos y les motivamos también a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás
vendrá por añadidura. El profundo amor de Cristo es inmenso, sin igual. Cual océano sus ondas en mí fluyen, gran caudal. Me rodea y protege la corriente de su amor, siempre guiando, impulsando hacia el celestial hogar. El profundo amor de Cristo digno es de gloria. Cuanto ama, siempre ama, nunca cambia, puro es. Cuando ama a sus hijos, por salvarlos Él murió. Intercede en el cielo por aquellos que compró. El profundo amor de Cristo, grande sin comparación, es refugio del descanso, es mar de gran bendición. El profundo amor de Cristo es un cielo para mí. Me levantas la gloria, pues me atrae hacia ti. Le invitamos a contactarnos a nuestro WhatsApp más 569-7939-4644 para sus saludos, motivos de oración o información que nos quiera compartir. Le estaremos esperando. Hace algunas pocas semanas atrás tuvimos el privilegio de contar con excelentes expositores en nuestras conferencias IMI 2020. Y el día de hoy vamos a compartir la primera parte del foro de preguntas y respuestas que tuvimos en esa oportunidad con el pastor Arturo Valdebenito y el hermano y doctor en química Jaime Mella, ambos de Fundación Sapiencia, que es una entidad asociada al Ministerio Apologético Internacional Respuestas en Génesis. El pastor Arturo moderó la primera parte de aquel foro, centrado en la importancia de la apologética, esto es,
la defensa de nuestra fe bíblica y en el llamado personal que debemos hacernos de ser sal y luz en un mundo cada vez más alejado de Dios, cada día más cientificista, más materialista, más soberbio, y que busca acallar las voces de aquellos estudiosos que se proponen exaltar al Dios creador, soberano, omnisciente, justo y santo. Les invitamos entonces a escuchar atentamente este espacio de edificación para el cuerpo de Cristo y desde ya nos despedimos hasta una próxima audición, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga. Voy a leerlas, las acabo de enviar también al doctor Jaime para que podamos ir complementando ambos, aunque la primera es específicamente para el doctor Jaime Mella. Dice, actualmente importantes universidades de rango internacional hasta Silicon Valley, como un centro de investigación incluso, ¿cierto?, censuran estudios que buscan entregar análisis científicamente fundamentados en distintas materias, pero que van a contracorriente del pensamiento secularista dominante, es decir, son políticamente incorrectos. ¿Qué horizonte ve usted para la apologética cristiana, particularmente en manos de científicos y docentes universitarios cristianos, particularmente de quienes ascienden a niveles de doctorado en ciencias? Hoy en día, sin duda alguna, la academia ya tiene una postura propiamente tal, que es la postura naturalista, la postura atea. Y sabemos que es así porque el enemigo de nuestra alma va a hacer lo posible porque la verdad no salga a la luz. Viene a mi mente un artículo que se publicó tiempo atrás de unos investigadores que hacían un estudio mecánico de la movilidad de la mano humana. Y concluían en dicho artículo que, dado la complejidad del sistema, de los músculos, los nervios, etcétera, era fruto esto de la intervención del creador, decían, en el resultado del artículo científico que les estoy mencionando, y dicho artículo había sido previamente aceptado en la revista, pero después hubo muchos reclamos de parte del mundo secular diciendo que cómo era posible que científicos dijeran eso, y el artículo fue retirado de la revista. O sea, es imposible de que uno pueda publicar derechamente un artículo en las grandes editoriales científicas dando la gloria a Dios, mencionando a Dios, diciendo de que algún proceso o fenómeno se debe a la intervención directa de Dios o cosas por el estilo. No se puede, hay que expresarse dentro del marco de pensamiento netamente empírico, por así decirlo, pero por otra parte también hay revistas donde uno sí puede publicar desde una perspectiva 100% cristiana, revistas como la del Instituto para la Investigación de la Creación en Estados Unidos. Entonces hay revistas cristianas que aceptan trabajos científicos donde se analizan temas interesantes desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, tiempo atrás leía un artículo de ahí que hablaba de la aparente similitud entre el chimpancé y el hombre. Hoy en día se enseña de que el chimpancé y el hombre comparten una similitud genética enorme. Dicen los evolucionistas que supuestamente dicha similitud es tan alta que solamente tenemos un 5% de diferencia en nuestro gen con respecto a un simio, con respecto a un chimpancé. Y por lo tanto eso sería una prueba fehaciente de la evolución a partir de algún ancestro simiesco. Bueno, en esta otra revista que les mencioné, se hacía un análisis riguroso, un análisis comparativo de genes entre los genes de un simio y los genes del ser humano, para hacer ver de que en realidad dicha similitud no era así. Y aunque lo sea, hermano, aunque fuera tan estrecha, eso lo único que está demostrando es que hay un código común de escritura de los organismos vivos. Todos los organismos vivos fueron construidos con el mismo código genético de 4 letras, de 4 bases nitrogenadas, hablando en términos más técnicos. Eso es lo único que se demuestra. Por otra parte, la similitud entre un código genético u otro va a depender de qué estemos comparando, de qué porciones del ADN se estén comparando. Entonces, podemos ver de que sí hay revistas en las cuales uno puede publicar desde una perspectiva cristiana, también, por ejemplo, los artículos que se publican en Respuestas en Génesis, pero derechamente no en revistas estrictamente hablando de la academia. Ahí uno puede publicar algo, sin duda alguna, cuando uno haya algún descubrimiento trascendental, pero uno no puede mencionar a Dios como el ente responsable del fenómeno, etc. No, ahí no se puede proceder de esa manera y hay que ser muy cauto, de hecho, porque hoy en día en la academia hay muchas personas que odian a Dios
y que les gustaría que no hubiesen personas cristianas dentro del staff académico de las universidades, y si uno, ¿no es cierto?, comienza a ser beligerante con estos temas, puede entrar en problemas. Yo creo que ahí hay que seguir el principio bíblico. En Apocalipsis hay un principio bíblico cuando el Señor dice, he aquí la paciencia de los santos. Hay un principio bíblico que es el principio de tener paciencia, esperar en Dios, porque nuestra misión acá como apologetas no es ganar una discusión, entablar una guerra, por así decirlo, contra los otros académicos, sino que el objetivo de la apologética es que en las personas que están verdaderamente dispuestas, estas barreras de mentira que Satanás ha metido en su cabeza, caigan, sean destruidas, para que cuando se les predique el Evangelio no haya un muro de resistencia y puedan creer y tomar la decisión por Cristo Jesús. Entonces ese es el verdadero fin. Nuestro fin no es netamente aquí ganar un argumento académico. Yo creo que la apologética más que nunca ahora está en la cúspide. O sea, si usted busca información, hay muy buen material. Está este Ministerio de Respuesta en Génesis, que es algo maravilloso, que dicho sea de paso, hay muchos libros ahí en castellano que usted los puede comprar, adquirir a un precio razonable para instruirse a usted e instruir a su familia. Muy importante hoy día instruir a los niños en esto. Y orar para que el Señor levante más gente que haga apologética, porque esta es una rama, es una disciplina, es un frente donde damos la batalla contra el enemigo. Pero insisto, el objetivo no es solamente que la apologética gane una discusión académica, sino que el Evangelio pueda llegar más efectivamente al corazón de las personas. Así que honestamente veo que en el campo de la apologética, gracias al Señor, hoy en día estamos viviendo, por así decirlo, una efervescencia en cuanto a esto, y confiando en el Señor, confiando en que la obra es de Él y no nuestra. Amén. Yo quería complementar a lo que mi hermano Jaime dice, que también reconozcamos que la mirada bíblica de la historia es que estamos en los puntos finales de ella, estamos apuntando a una decadencia. Recuerde lo que Jesús, nuestro Señor, dijo, que cuando Él regrese va a ser como los días de Noé. Si vemos a la época de Noé, Génesis 6, habla de que toda intención del hombre será de continuo el mal. Así estaba la humanidad. Entonces siempre el cristianismo va a ser contracultural, contracorriente. La Biblia es clara en describir que el camino a la perdición es ancho y el camino a la salvación es angosto. Por lo tanto, si pensamos el horizonte de la apologética cristiana, siempre va a ser de lucha contra una corriente enorme. Entonces, los esfuerzos que la iglesia haga en este ámbito, a través de hombres y mujeres que trabajen en estas áreas, va a requerir, primero creo, gallardía, valentía, pero también mucha oración de la propia iglesia. Esto es una guerra espiritual, no es solamente un tema de conocimientos plasmados en las academias, sino una guerra espiritual. El doctor Jaime lo decía, como también tenemos la experiencia cercana con el doctor Ricardo Bravo, ya han recibido persecuciones importantes en la academia. Y en el momento en que se dice y se plantea el cristianismo, comienzan a juzgarte. Bueno, porque Satanás nos tiene con nombre y apellido, se busca. Entonces, por lo tanto, les quiero animar, como Iglesia de Cristo, ustedes son nuestros hermanos, a que estén orando por los hermanos que están hoy día en este ámbito, desarrollando apologética, porque es un ámbito muy complejo de desarrollar, pero también entendiendo que, por un lado, tenemos que hacer la apologética hacia afuera, pero como dice Filipenses 1.6, Pablo hablándole a la iglesia, dice 1.7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Ahí hace referencia a Pablo de que hay un elemento de defensa que es hacia afuera, que es lo que se hace y si estamos intentando hacer con las limitaciones que tenemos como seres humanos y como creyentes, pero también la confirmación hacia adentro. Porque no solamente tenemos que pensar lo que puede suceder en la academia, sino que lamentablemente y tristemente esto está socavando la fe de nuestros creyentes al interior de las iglesias. El 80% de los jóvenes en Estados Unidos que toda su vida fueron a la iglesia y estuvieron en sus escuelas dominicales, abandonan la fe, porque no se les entrenó en estas áreas. Entonces, creo que hay un trabajo gigantesco al interior de la iglesia y aún más grande afuera. Por lo tanto, mientras más hermanos hagan esto, se capaciten, pero también refuercen al interior de sus hogares y sus iglesias, vamos a hacer lo que Dios quiere. Los resultados se los dejamos al Señor, porque la Biblia es clara en decir, Pablo los plantó, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Dios que tiene misericordia es también aquel que convence los corazones mediante la apologética.
Quería complementar otra pregunta, dice, ya es referida hacia Fundación Sapiencia, dice, a pesar de haberse desenmascarado fraudes tales como la teoría de la recapitulación o del desarrollo embrionario de Ernesto Haeckel, así como la misma teoría de la evolución y más recientemente la imposición de la ideología de género, en las escuelas, los currículos escolares mantienen, incluso refuerzan supuestos anticientíficos. Sin embargo, al mismo tiempo, desde hace años se está produciendo un relajo, al parecer creciente, de padres y apoderados de lo relacionado con la formación intelectual y, por lo tanto, moral de sus hijos pupilos. Y pregunta hacia nosotros, Sapiencia. ¿Fundación Sapiencia ha participado o proyecta participar en alguna instancia de asesoramiento o de poner en alerta al Ministerio de Educación chileno sobre estas problemáticas y sus consecuencias para el futuro? Honestamente, ya que estamos en confianza, lo hemos pensado, más hoy día tenemos enormes limitaciones para poder hacer algo así, enormes, desde staff permanente, desde recursos económicos, o sea, la carrera esa es titánica, está en nuestras oraciones, pero si usted me dice, ¿hemos podido participar? Aún no. ¿Queremos algún día hacerlo? Sí. El año pasado estuvimos a punto de tener una reunión con el senador Chaguán, para intentar hacer una contrapartida al Congreso Futuro, que trajo a un montón de científicos de nivel mundial y en vez de hablar de ciencia hicieron proselitismo evolucionista. Y la idea era intentar generar un espacio de científicos de alto nivel cristiano. Bueno, no ha sucedido eso aún, no se pudo realizar, vino la pandemia, etc. Hay pequeños intentos, pero espero lo comprendan en la magnitud de lo que esto significa y por lo tanto les animamos nuevamente a que estén orando por nosotros y si dentro de sus propias congregaciones hay interés en esta área, la formación de esto es muy importante. Por eso todo recurso que ustedes puedan obtener, capacitarse, traer de manera sistemática entrenamiento a los niños, a los maestros de escuela dominical, a los padres, a los jóvenes, sobre esto es enorme. Porque, hermanos, no sé si ustedes lo saben, Chile hoy día, según las encuestas latinoamericanas de fe, estudios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estudios de Pew Research, Barna Research, apuntan a que Chile es el país más ateo de toda Latinoamérica. Somos campeones en ateísmo, los más ateos. Antes era Uruguay, hoy ganamos. ¿Y cuál es el desafío? Yo digo, wow, si este país se está pudriendo y este país se está oscureciendo, es porque le falta algo que la Biblia dice, sal y luz. Y la pregunta del millón, ¿quién es la sal y la luz del mundo? Yo, usted. Entonces, creo que hay un gran desafío para todos nosotros y digamos una exhortación en amor a que todos tenemos que hacer este rol. Así que les animo a entrar en ese camino. Si lo están haciendo, gloria a Dios, mas si no lo están, yo creo que es un tirón de oreja de parte del Señor, que todos tenemos que entrar en este ámbito donde podamos hacerlo, ¿no? Frente a una flor yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón con todo el lujo que tenía no consiguió vestir como una simple flor, si lo silvestre de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del panal, si el Señor cuida de cositas tan pequeñas, o cuanto más no cuidará de la humanidad. La flor no es fruto del evolucionismo, no puede ser fruto de la casualidad, no es la suma del espacio más el tiempo, en mutaciones selectivas del azar. La flor fue hecha por un Dios que es creador universal, inteligente, afectivo
personal. El azar nunca creará belleza viva e integral. Son pinceladas de alguien que sabe pintar. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Este ha sido el programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el ministerio de predicación en espíritu y en verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.